días. En primer lugar, tengo que agradeceros a todos los que habéis asistido o los que estáis asistiendo a esta reunión. Esta reunión, que es una reunión informativa sobre los proyectos de compra pública innovadora que tenemos en marcha en la Consejería de Salud, en concreto el de biopsia líquida y el de patología digital. Esta reunión, como sabéis, se enmarca dentro del proceso de consulta de la etapa, en estas etapas que tiene la compra pública innovadora, en la etapa de consulta preliminar al mercado. Nosotros en esta reunión vamos a intentar resolver las diferentes cuestiones que podáis ir planteando, cuestiones de metodología o cuestiones de científicas, pero también vamos a intentar, o en esta reunión se pretende recabar información o que cojáis información o la podáis transmitir a posteriori, que se pueda incluir, que se pueda utilizar para la elaboración de los pliegos de licitación. Estas áreas, tanto la biopsia líquida como la patología digital, son unas áreas en expansión en estos momentos. Algunos de estos proyectos se empezaron hace varios años y algunos de los objetivos que se plantearon en su momento han tenido que ser redefinidos, porque y de hecho pues estos objetivos, los objetivos planteados de esta iniciativa, se han hecho en base o se han realizado en base a recomendaciones de diferentes paneles de expertos. En todo caso, es muy importante en este procedimiento el acotar los retos, el tener claramente definidos cuáles son los retos, cuáles son las necesidades no cubiertas que pretendemos resolver con estas al finalizar el procedimiento de compra pública innovadora, y todo esto tiene que estar enmarcado, como iremos viendo a lo largo de las presentaciones, dentro de un marco temporal y de un marco presupuestario. Vamos a empezar, José María, con lo de compra pública innovadora de biopsia líquida. Sí, bueno, iba a contar un poco las dos. La agenda, de todas formas la agenda ya la conocen, porque la hemos publicado. Sí, a lo mejor un pelín. Bien, está bien así. Sí. ¿De todo? Sí. Bueno, como tenemos cierta claridad de la calle, la podemos ver. Un poco por las presentaciones. Después de esta bienvenida de nuestro secretario general, Rafael Solana, pasaremos en primer lugar a la descripción detallada, algo más detallada en el nivel de maduración que tenemos de la propuesta de biopsia líquida, que ya hicimos un avance en la sesión de presentación inicial del 27 de septiembre en el contexto de BioSpain. Después de la presentación del contenido técnico del reto de biopsia líquida, haremos un turno de preguntas de carácter técnico fundamentalmente sobre el objeto del reto. Seguiremos luego con la descripción detallada del proyecto de patología digital y abriremos también un turno de preguntas sobre los contenidos técnicos de la propuesta de patología digital, y luego intentaremos mantener el horario de trabajo para ajustarnos a terminar las 2 de la tarde. Presentaremos el formulario de solicitud de participación, que es un punto crítico en esta fase para conseguir para que aquellos que estén interesadas en participar en el procedimiento de consulta preliminar, poder participar, más allá de esta charla informativa, sino de hacer propuestas que podamos luego incorporar, como se ha comentado, que el objetivo de la consulta preliminar a mercado, informar y alimentar el posible pliego final que desarrollemos. Dedicaremos un espacio después de la presentación detallada a resolver dudas planteadas sobre el formulario y sobre el procedimiento de participación, para concluir con las recomendaciones y próximos pasos y concluir a las 2 de la tarde. Entonces, si parece bien, empezamos entonces con la primera presentación de biopsia líquida, que va a hacer José Antonio Lorente. Sí, claro.
Sí, o si quieres mejor sentado, pero es que no, tenemos problemas con el micro y yo te pongo... Ah, que están grabando. Como estamos grabando, okay. Sí. Entonces va a hacer falta. Te dejo entonces aquí. No sé si nos va a dar, el otro día nos dio un poquito de problema te dejo yo en este lado. Este José micro Antonio Lorenzo, sí, todos funcionan, ¿no? ¿Este funciona también? Sí. Pequeña presentación, si es posible, José Antonio, digo porque el currículum de José Antonio es largo y extenso, no me voy a extender en todas las dimensiones, salvo decir que aparte de su condición de catedrático de la Universidad de Granada, es el director del Centro GENIO, de Investigación en Genómica, que es un centro participado por el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería. Aparte de eso, es director de la estrategia de I+I de la Consejería de Salud y representa al grupo de asesores científicos técnicos que nos han apoyado en la formulación de la propuesta de biopsia líquida. Está también con nosotros María José Serrano, que está por aquí y que contaremos también con su participación si es necesario y si hay preguntas que seguro que habrá que no podamos contestar, que es investigadora vinculada de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología del Hospital Virgen de las Nieves. José Antonio. Muy bien, muchas gracias, José María. Buenos días a todos ustedes. Vamos a ver, la explicación detallada, y lo detallada lo pondremos entre comillas porque creo yo que gran parte de lo que voy a decir, si no todo, está ya debidamente publicado y publicitado y ustedes lo conocen, y creo que lo más interesante en cualquier caso sería el poder tener luego un debate sobre las dudas que puedan surgir al efecto, preguntas, cuestiones que ustedes puedan tener y que algunas podrán ser respondidas claramente, otras quizás no, y en todo caso servirán para enriquecer esto, pero yo quisiera decirles que, independientemente de la presentación del doctor José María de la Higuera, estoy aquí en nombre y representación también de mi grupo de investigación que dentro de Genio y dentro de lo que es la unidad de oncología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, realizó esta propuesta de la doctora María José Serrano, el doctor José Luis García Puche del Hospital San Cecilio, ya no sé si feliz o infelizmente jubilado, pero todavía totalmente activo. El doctor José Expósito, que no puede estar aquí en el día de hoy porque está fuera de España, el doctor Juan José Díaz Mochón y todo el equipo que ha venido desarrollando esta propuesta desde hace ya mucho tiempo, porque esto se planteó al Ministerio competente en su momento hace ya casi 3 años. Por lo tanto, en esta primera fase, como les ha dicho anteriormente el doctor de la Higuera, yo voy a intervenir y voy a hacer esta explicación y luego, insisto, lo más interesante es el debate que podamos, más que debate, preguntas, cuestiones y reflexiones entre todos que podamos tener. Es importante, yo tengo que regresar por otro tipo de obligaciones de tipo académico a Granada cuando acabe esto sobre la primera pausa, sobre las 12:30 como muy tarde, para poder estar en Granada con tiempo a las 3:30, de tal manera que cualquier pregunta que pueda surgir de tipo técnico no la dejen para después. Digo, bueno, luego al final hablamos, porque después habla la explicación de la otra propuesta de compra pública innovadora y nosotros, mi equipo o las personas con las cuales yo colaboro, el doctor Díaz Mochón, que está aquí, la doctora María José Serrano, pues no estaremos. Entonces digo eso porque tratemos de resolverlo todo en su momento. Bien, datos de todos conocidos y sobre los que no voy a insistir, pero como consulta preliminar al mercado, el cáncer, todos sabemos este tipo de cifras. Quiero decir, el que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres serán diagnosticadas de cáncer antes de los 75 años es un hecho estadísticamente evidente y sin duda alguna. ¿Qué significa esto? Que es un problema de salud evidente, un problema de salud además con una consecuencia al cual desde un servicio como el Servicio Andaluz de Salud, pues obviamente, y desde cualquier otro, pero en fin, desde nuestro punto de vista, es un problema suficientemente prevalente e importante como para, digamos, tratar de afrontar nuevas iniciativas que permitan un mejor tratamiento no tratamiento médico, sino un mejor abordaje del conjunto de esta patología. Aproximadamente en este momento
quizás lo sepan ustedes también, el 25, ahí pone 27%, es una cuarta parte de todas las muertes están debidas a problemas oncológicos o relacionados con la oncología. Y el reto que permite la biopsia líquida como tecnología o técnica o conjunto de técnicas, llámenlo como quieras, capaces de monitorizar de una manera, digamos, continua la evolución de un paciente, es uno en relación a la heterogeneidad, lo que es la heterogeneidad tumoral, la no homogeneidad tumoral, como todos sabemos, eso es algo que ya se olvidó hace muchísimo tiempo. La homogeneidad en las células tumorales son todos totalmente heterogéneos, y luego el reto de resistencia a los fármacos. El ver la evolución, y perdonen que les haga una explicación de algo que todos ustedes, o muchos de ustedes conocen, pero el poder ver la evolución a través de protocolos como los de biopsia líquida, de cómo va cambiando y cómo se va expresando el tumor, per se por su evolución natural o en respuesta a cierto tipo de tratamientos, o el por qué no responde a cierto tipo de tratamientos, y poder hacer una monitorización más o menos inmediata, evidentemente entra dentro del concepto de lo que es y para lo que debe servir la biopsia líquida en el área o en el campo de la oncología. El reto de un tratamiento y seguimiento de la presión dentro del conjunto de la enfermedad de precisión es a lo que estamos, sin duda alguna, abocados para ir hacia las terapias individualizadas y la medicina individualizada, personalizada, de precisión, etcétera, etcétera, que todos conocemos. Y, sin duda alguna, la biopsia líquida es uno de los instrumentos que deberá de jugar un papel relevante, no el más relevante, pero sí relevante en cuanto a técnica no invasiva, capaz de ofrecernos información inmediata, y esto sí que está muy ligado a los requerimientos técnicos que el panel de expertos en un momento determinado solicitó dentro del contexto de esta compra pública innovadora, y que yo les explicaré al final. Quiero decir, si queremos realmente hacer un seguimiento del paciente con una frecuencia adecuada para tener una información detallada, la única manera de que eso sea útil es si los plazos de la producción de los resultados después de la extracción para hacer una biopsia líquida son cortos y son oportunos. Es decir, no se puede tomar una muestra para tener una respuesta 3 meses después, porque en 3 meses el paciente ha evolucionado y ha cambiado totalmente, con lo cual no hacemos la monitorización adecuada. La oportunidad está clara, es disponer de una prueba sencilla, no invasiva y a un coste que sea asequible para el sistema sanitario público. Ustedes saben que uno de los grandes retos que se afrontan dentro de los sistemas sanitarios públicos o privados, pero en general el sistema sanitario, es el costo del, no ya solo del diagnóstico, del pronóstico y tal, sino sobre todo del tratamiento de ciertas patologías, y muchas de ellas dentro del área oncológica. Hay medicamentos que realmente tienen ya, y muchos más que tendrán ya, una capacidad resolutiva prácticamente absoluta, quiere decir que podrán curar, entre comillas, eso de curar siempre a un paciente a un costo muy elevado, con lo cual el costo el que nosotros podemos y debemos introducir este tipo de tecnología dentro del sistema, de los sistemas sanitarios públicos, insisto que donde pone público como privado, pero nosotros estamos en el público, debe ser un costo que sea totalmente asumible desde todos los puntos de vista, entre otras cosas para que permita esa trazabilidad real que queremos tener de los pacientes, esa capacidad de que el médico cada X tiempo, siendo X lo necesario según el tipo de patología y de paciente, tenga una información actualizada de la evolución del mismo, de la respuesta al tratamiento o de la no respuesta al tratamiento. ¿Qué se persigue con esta CPI, con esta propuesta de compra pública innovadora? Pues eso también lo tienen ustedes claro, y por ello, evidente, están aquí como objetivo general desarrollar un prototipo que permita la identificación y caracterización de biomarcadores en sangre, básicamente CTCs, células tumorales circulantes, y ADN libre, de forma automatizada, simultánea, etcétera, ya lo tienen ahí. En paralelo, se requiere el diseño e implantación de un protocolo clínico integral para la determinación de esos biomarcadores. Esto es importante, tiene que ir lógicamente alineado. Y luego la generación de prototipos se centrará en pacientes oncológicos afectos de tumores sólidos de mama y colon en estadios tempranos y metastásicos y pulmón. Esto también es importante como definición inicial. Esto está derivado, digamos, de una propuesta inicial nuestra, pero luego está derivado de las resoluciones, de las conclusiones que se alcanzó con un amplio panel de expertos del cual nos reunimos. ¿Cuándo fue eso? José María, antes de verano, sería... Sí, en mayo concretamente, no me acuerdo el día exacto, pero en mayo, mediados de mayo, digamos,
expertos nacionales e internacionales, donde más o menos, y de acuerdo a la situación actual, se fueron definiendo digamos, los objetivos de esta CPI de manera general. De manera específica, pues obviamente lo que sería el equivalente a lo más deseable, diagnosticar de manera sencilla y menos invasiva al paciente, teniendo en cuenta que vamos a considerar que esto tendría un componente múltiple, pero en fin, lo que es la toma de una muestra de sangre desde el punto de vista, digamos, médico y de personal de enfermería es una toma totalmente rutinaria, no es una toma que tenga grandes complicaciones desde un punto de vista metodológico, y evidente no es un procedimiento que provoque grandes efectos secundarios, ni con lo cual es algo repetible, con lo cual entra dentro del concepto de lo que es no invasivo o muy poco invasivo, menos invasivo para el paciente. Monitorizar la respuesta al tratamiento, como hemos dicho anteriormente, y dependiendo de cómo vaya respondiendo el tratamiento, adaptar la dosis o el tipo de fármaco al caso del paciente, por lo tanto personalizar, pronosticar la aparición de recaídas. Esto también es muy importante, puesto que, y aquí hay personas con formación mucho mayor que yo específica en este área, si la recaída puede ser de algún modo pronosticada, puede ser detectada en estadios muy iniciales, el tratamiento va a ser mucho más efectivo que si lo es con posterioridad. Reducir costes de producción y adecuado a los grandes volúmenes que se requieran, es decir, esto habrá que en su momento equilibrarlo de acuerdo a las necesidades, pero se supone que la evolución de este tipo de tecnologías, que ya lo estamos viendo en el ámbito puramente científico, de publicaciones científicas, que pasarán progresivamente al uso clínico, hará que este tipo de tecnología se utilice con mucha frecuencia en muchos pacientes. Hemos visto 1 de cada 2 hombres, 1 de cada 3 mujeres, 27% muertos. O sea, ustedes pueden imaginarse y pensar en términos fríos y crudos, numéricos, el número de determinaciones que en un momento determinado podría ser interesante hacer. Generar metaanálisis para apoyar, esto sería ya posterior, la toma de decisiones, y hacer un protocolo transversal dentro de los sistemas de salud que facilite lo que es la gestión integral de todo este tipo de procesos. Esos serían objetivos específicos. Por ir avanzando en esta materia, ¿qué se persigue también con esta iniciativa? Como resultados, reducción del tiempo de obtención diagnóstico y pronóstico por caso. Es decir, la biopsia líquida, lo que nosotros pretendemos con esta CPI es reducir eso. ¿Por qué digo reducir? Porque de otra manera, hoy en día también se puede hacer y se hace biopsia líquida, hoy en día también se puede hacer análisis de CTCs y análisis de ADN libre y de otras cosas, pero con protocolos que varían mucho. Primero, que varían mucho dependiendo del tipo de centro y dónde se hace y cómo se hace, dependiendo de la tecnología, y luego protocolos que también varían mucho en el tiempo, dependiendo. Entonces, la reducción sistemática del tiempo, la capacidad de tener un prototipo que de manera sistemática quien lo tenga y siga ese protocolo con ese tipo de instrumentación sea capaz de producir resultados en un tiempo X, es muy importante. Eso homogeniza, sin duda alguna, digamos, la valoración del paciente y la petición de pruebas y el cómo y el cuándo se puede hacer. El tiempo es algo evidentemente clave, porque estamos hablando de algo que está cambiando o que puede cambiar en cortos plazos de tiempo, y es lo que le decía antes: tomar una muestra hoy pero tener un análisis dentro de 3 meses en el contexto de la biopsia líquida no nos sirve para nada. Nos serviría para un trabajo experimental en una publicación científica, pero no para gestionar y tratar adecuadamente a un paciente. Mejorar el seguimiento del paciente, lo cual va íntimamente relacionado con lo anterior. Mejorar la elección y eficacia del tratamiento, íntimamente relacionado con lo anterior. Se inicia un tratamiento, se ve la evolución que va teniendo el paciente al poco tiempo X, el que sea, 15 días, un mes, dependiendo del tipo de tumores, dependiendo del tipo de patología, del estadio tumoral que pueda haber, y a partir de ahí vamos adaptando sin esperar a los largos plazos, que en algunos casos hay que esperar ahora, a terminar ciclos completos y a ver el tipo de evolución del paciente. La eficacia y la resistencia al tratamiento, que está igualmente terminada, y la efectividad frente a las técnicas actuales que o bien no existen, o bien tienen un componente más invasivo, con lo cual tienen un coste digamos, más grande para el sistema, porque muchas veces ellas implican técnicas quirúrgicas, unas veces más sencillas, otras veces más complejas, son más costosas también desde el punto de vista, digamos, personal para el paciente, que tiene que someterse a las mismas, y esto, la efectividad, por lo tanto, puede ser mejorada de una manera muy grande de esta manera. El panel de expertos que se reunió en mayo,
con múltiples reuniones previas e intercambio de emails previos antes de la reunión de mayo, digamos, lanzó una serie de consideraciones que son las que nosotros les exponemos a ustedes en este momento sobre aspectos a considerar, estoy leyendo lo que ustedes están leyendo, en el alcance de las mejores soluciones basadas en recomendaciones de los grupos de expertos. Bien, en referencia al ADN libre circulante, que la muestra analizada es una fracción plasmática partiendo de sangre total, lo cual, evidentemente, lo que hace es facilitar el tipo de toma de muestra y el tipo de, digamos, materiales que se utilizan que encajan perfectamente dentro de otros protocolos, ¿de acuerdo? No es algo que para este caso deba de ser específico. Los tumores prioritarios son los de colon, mama y pulmón en los estadios anteriormente expuestos. Las mutaciones principales a analizar son, entre otras, las que ustedes tienen ahí. Estas son las que el panel de expertos, oncólogos, todos ellos entendió que eran las que habría que analizar. Variaciones sobre esto y tal, evidentemente, en un momento determinado se podrían discutir, pero evidentemente sobre esas, todo el que sepa un poco de esta materia, pues estaremos de acuerdo en que son las que son, ¿de acuerdo? Y finalmente, incorporar en todas las determinaciones la frecuencia del marcador. Es decir, marcadores que, tanto de los que hay aquí como otros que se pueden introducir, tenemos que saber la frecuencia y lo que significa la mutación en cada uno de los marcadores. El panel de expertos igualmente recomendó una serie de digamos, características o condiciones en relación a lo que son las CTCs, células tumorales circulantes, que deben de ser manejadas a través de los tubos específicos de preservación que existen, es decir, esto no es el ADN libre, esto es algo que tiene que hacerse de manera específica para preservar las características específicas de esas células tumorales circulantes. El análisis debe hacerse dentro de las 48 horas siguientes a la extracción, es decir, a la hora del desarrollo metodológico puesta en marcha, el tiempo es una limitante, porque al ser una célula es un órgano en el sentido, no es un órgano, pero es parte de un órgano que mantiene unas características específicas mientras está dentro de un ser vivo, que en este caso es el ser humano, o sea, el paciente particularmente o específicamente, y que esas características, lógicamente, por muy bien preservadas que estén, a lo largo del tiempo van desapareciendo. Luego las muestras tienen, más bien por desgracia, quiero decir, porque no estaría mal que pudiese mandar muestras de no sé dónde y que una semana después se pudiesen analizar, pero el tiempo es una limitante y toda la tecnología debe de poder ser desarrollada y puesta a punto en su momento por las personas que puedan estar, empresas, compañías, que puedan estar interesadas en un plazo determinado de tiempo, que es el que nos va a garantizar a priori que las células mantienen sus características íntegras tal y como salieron de ese paciente y por lo tanto nos dan una información fiable. El interés es en aplicación en cáncer de mama en el caso de las células tumorales circulantes, les estamos hablando, ¿de acuerdo? Luego podemos discutir sobre esto en ruegos y preguntas. Y los marcadores analizados sobre las CTC serían el ER2 y el SR1 como aparecen ahí, como marcadores utilizados. Esto es, digamos, es lo que el panel de expertos entiende que debe hacerse y cómo debe hacerse, digamos, siempre como mínimos o como requerimientos. Lógicamente, a partir de ahí, cualquier aportación extra que se pueda hacer, pues será considerada y bienvenida. Y en referencia al mRNA y a las plaquetas, se recomienda no incluirlos en el programa, dice ahí, por carecer aún de suficiente evidencia clínica para su implementación. Por lo tanto, no es en este momento una prioridad dentro de esta CPI, vamos a llamarla así, por no existir, pero mi opinión personal, evidentemente, es que lo vemos todos los días en la bibliografía, es que cada vez hay más información y que a lo largo del tiempo pues será algo que pueda ser bienvenido. Por lo tanto, el desarrollo de cualquier tipo de protocolo o plataforma que en su momento pues, sea compatible con eso, pues mejor aún, aunque no es requerimiento de esta. Y estamos terminando, no quiero aburrirles en demasía y leer lo que ustedes están leyendo, pero entre otros aspectos técnicos deseables es muy importante. De esto, José María, va a haber una copia, ¿no? De la... Sí, toda la documentación y las presentaciones de hoy las publicaremos en la web del SAS y serán accesibles en la web del SAS. Sí, que digo, si alguien tiene... Que no se sientan obligados a... Bueno, pueden hacer lo que quieran, y a sacar copias que las vamos a poner a disposición de los que han venido y de los que no han podido venir también, claro, por supuesto. Bien, aspectos técnicos sobre sensibilidad del umbral del 0.05%,
ser capaces de identificar el origen del ADN, lógicamente el tumoral frente al elemento apoyético, incorporar resultados de mutación más importantes y de menor frecuencia, reducir el tiempo de respuesta. Esto sí que puede en un momento determinado, sobre todo desde el punto de vista del manejo clínico del paciente, ser importante este tipo de plazos, el de menor de una semana, el de menos de una semana, por lo que le he dicho 3 veces ya, y no lo voy a decir la cuarta, porque si no estamos pasando, perdemos esa posibilidad de la trazabilidad del paciente. El coste que sea igual o inferior al 30% del coste medio de determinación, digamos, en el mercado. El informe clínico que sea adecuado a las necesidades de información clínica, por lo tanto, el que se sea capaz, es decir, lo que debemos de conseguir es que los datos que se generen puedan contener una información que sea útil al médico que está llevando ese paciente cuando cuando reciba el informe. Eso es algo que debe de surgir de la información que genere la plataforma que en un momento determinado ustedes puedan desarrollar, y eso es algo, lógicamente, que también es un tema interno del departamento del servicio médico, de la unidad clínica, que sean capaces de incorporar esta información, pero que no sea una información críptica, como a veces en algunas pruebas muy específicas y normalmente no frecuentes, se recibe un dato de algo tal donde apenas hay una referencia adecuada bibliográfica, donde la interpretación en las unidades en las que viene no está clara. Eso evidentemente no puede ser, y es algo lógico, pero bueno, se quiso por parte de este panel de expertos dejarlo claro. La plataforma es interesante que incorpore la capacidad de multiplexado, lógicamente, porque si no va a llegar un momento determinado en que el costo de la prueba, entre otras cosas, va a ser en un momento determinado insostenible, y luego de incluir determinación de mutaciones, amplificaciones, reordenamientos, etcétera. Es algo interesante y deseable. Y luego la capacidad de analizar múltiples muestras simultáneamente. Esto es algo también que va con el tiempo y con la economía. Todo lo que sea multiplex y que pueda analizar en paralelo muestras va a ir a favor de hacer un número n de determinaciones analíticas en menos tiempo, y normalmente va a reducir costos, porque normalmente las plataformas, los equipos que trabajan con más número de muestras, al final suelen estar adaptados de tal modo que el consumo de reactivos es menor, entre otras cosas porque se puede utilizar factores comunes que están incidiendo de tipo físico o químico de reactivos en el manejo de una muestra determinada en un momento determinado. Pero sobre todo a mí, ahí lo que más me llama la atención es el coste y el tiempo. Si vamos 1 a 1, el tiempo va a ser mayor en analizar 100 muestras, que si vamos de 10 en 10, y el coste va a ser también en ese sentido mayor. Y con esto acabo la parte de la exposición técnica, que como les decía el doctor José María de la Higuera, estará en la web a disposición de todos ustedes, y con la luz que nos da don Francis Sánchez Malo, nos ilumina, pues damos por concluido esto. Vamos a hacer ahora un turno de preguntas Sí. sobre los aspectos, fundamentalmente sobre los aspectos técnicos de la propuesta. ¿Hay algunos sitios por aquí libres, si os queréis? María José y Juanjo, que pasan Sí, aquí. sí, además nos hacen sitio Sí, allí. Juanjo, sí, hacen. María José, Juan, por favor. Voy a pedir a la doctora María José Serrano y al doctor Díaz Mochón que pasen aquí. Esto es un... Sí, ustedes pueden y, además, sí, y deben hacemos tener sitio allí preguntas, para- y además debe ser un diálogo lo más abierto. Otro esto aquí, déjame, porque como hay algunas preguntas que en cualquier caso... Sí. Bien, recuerden que estamos en la parte técnica y que esta es la oportunidad en el sentido que luego tenemos que irnos todos, pues ya han venido conmigo teniendo en cuenta la meteorología del día desde Granada en el coche, y nos volvemos todos juntos ahora a las 12:30. La parte técnica, luego el doctor José María de la Higuera explicará todo lo que es la parte, digamos, de plazos y... Sí, bueno, esa parte la explicaremos con el formulario. Y con parte del formulario, que ya es común a las dos propuestas De de... todas formas, como tenemos, podemos empezar, pero como tenemos algunas de las preguntas, dudas que se han planteado por correo electrónico, es verdad que hemos pedido en el procedimiento en el que ahora estamos abriendo, y quiero remarcarlo también, decirles que es verdad que estamos
estamos pilotando procedimientos administrativos nuevos dentro del contexto de SAP. Quiero decir que estamos aprendiendo, y entiendo que también que los proveedores potenciales y las empresas y todos los que participamos en este enfoque estamos en un proceso de aprendizaje. Pero sí que hemos insistido en trasladar que nos interesa que las dudas que se puedan plantear o que vamos a plantear aparte de aquí, que nos las trasladen también por correo electrónico para tenerlas documentadas y además poder alimentar un documento de preguntas frecuentes para dar respuesta a los posibles interesados que están aquí o que no han podido verla, que publicamos también. Entonces, por empezar, y a lo mejor rompamos el hielo. ¿Hay 1, 2, 3, 4 antes? Sí, vale, sí. Entonces, si os parece, sí, empezamos por aquí, leyendo. O si queremos dar prioridad o alguien que haya hecho la pregunta, ya la pregunta. Sí. Es que esto está siendo grabado, sí. Sí. Se oye perfectamente. ¿Se oye la grabación? ¿Sí? Vente aquí así como en algunos congresos, levanta uno, Sí, que se vayan ahí. Ponlo ahí a un lado y se acerque ahí. Al extremo. Y que apunten aquí en la casa para comprar un inalámbrico. Nada, por favor. Bueno, nada, lo primero de todo, muchas gracias por su exposición. La primera pregunta la tengo ahora clara con lo que han explicado. Si no sí. le importa, se identifica. Sí, me llamo Jesús Lavara, trabajo en Roche Forman Foundation Medicine. La segunda es si efectivamente si el prototipo se centra en otro tipo de cáncer, no específicamente en los que, o sea, es decir, si vamos a dar un servicio adicional en otro tipo de cáncer de los que no están especificados, si realmente es una mejoría o es importante. La tercera, sí. ¿Las enumero y luego contestan o cómo lo...? Sí. Sí, sí. Si son todas tus preguntas, sí, luego las podemos contestar. Sí. Si son ellas, son todas. Sí. Pues entonces sí que podemos ir contestando, ¿no? En el anexo 2 se describe los tipos de cáncer que se dan en el prototipo. Serán esta es la formulación inicial, pero fijaos que nuestra prioridad es mama, colon y pulmón. Y los estadios... Y en los estadios avanzados, efectivamente. Lo cual no quita que eventualmente, si alguien quiere hacer otras propuestas, las vamos a leer, las vamos a considerar, pero las prioridades las hemos fijado en esos tipos tumorales. Quiero decir que eso contestaría también la segunda. Si se centra en otro tipo de cáncer, sí, exacto, y hay esa una sería, propuesta que pueda hacer, yo entiendo en esta fase admite cualquier iniciativa que consideren que sea relevante, que sea oportuna, y la vamos a leer, pero ya sí avanzamos cuáles son las prioridades. Vale, la tercera pregunta me estoy dando cuenta que no es mía, la cuarta sí. ¿Sí? Sí. Pues si quieres decirla. Vale, la cuarta es, efectivamente, o sea, dentro de los indicadores hay muchos indicadores que hay que evaluar el impacto que tienen, pero, por ejemplo, en el tema de coste, ¿cómo nos comparamos? ¿Cuál es el coste medio que se asume para poder compararlo, tanto en todos los objetivos, los específicos y los adicionales? Es decir, hay una serie de variables, claro que para poder demostrar algo tenemos que tener un valor medio, un valor de referencia con el cual poder compararnos. Los indicadores, como este es un proyecto biopsia líquida que está soportado en un convenio del programa FIT con el Ministerio de Economía. ¿Qué? Que no. Vale. Es un proyecto, yo creo que hacía referencia de pasada el profesor Lorente. Es un proyecto que está soportado en el biopsia líquida, en un convenio FIT con el Ministerio de Economía, con una propuesta que se hizo originalmente, y es verdad que el interés del proyecto fundamentalmente es el de la utilidad clínica, ese es el interés que tiene el SAS en este proyecto, al fin y a la postre. Ahora, es verdad que considerando el margen temporal y la disponibilidad económica, que aprovecho para decir, el dinero asignado para contratación en las licitaciones es de 1,7 millones para todas las licitaciones y un margen temporal de ejecución de 30 meses, la opción de poder incorporar estudios de utilidad clínica van a ser escasos, salvo que nos digan lo contrario en las propuestas que nos vayan a hacer, con lo cual
la posibilidad de incorporar indicadores que demuestren de efectividad clínica, de utilidad clínica, van a ser complicados. O sea que parte de los que hemos considerado como indicadores tenemos que cumplir con ellos porque nos comprometimos en su día, pero posiblemente va a haber que revisarlos e incorporarlos también como parte del propio proceso, del propio proyecto de investigación. Perdón. Hay una pregunta en cuanto al precio. Sí, De exacto. manera específica, Sí. hay que buscar un precio de referencia, efectivamente, sobre el mercado para ese porcentaje. Con las tecnologías actuales y con todo lo demás. Es decir, Claro. no está determinado, pero hay que determinarlo Claro. para que ustedes lo puedan tener como referencia, evidentemente, lo cual... Piensa que ahora mismo lo que se hace en biopsia líquida realmente no está aplicado a clínica. Claro. Son convenios entre empresas privadas Ujú. con grupos específicos o a cambio de un equipo. Entonces los costes de esa biopsia líquida ahora mismo son muy altos, que es una de las grandes limitaciones. El concepto que tenemos de esta propuesta es diferente, porque no es un grupo de un hospital, no es un grupo científico, no es un hospital solo, o dentro de, no una unidad de un hospital solo, sino que es el SAS el que está interesado, con lo cual esos Sí, costes lógicamente. entendemos que deben de abaratarse bastante por prueba. ¿Me explico? O sea, una comparativa sí se puede hacer, pero no sé si Juanjo quiere decir algo. Sí, bueno, durante este periodo hasta que se saquen las licitaciones, pues toda la información que el mercado mande hacia la oficina administrativa del valor actual del mercado es muy importante para establecer ese punto de referencia, como bien dice. Es decir, que ahora tenemos un periodo en el cual necesitamos de todos ustedes para terminar de hacer las licitaciones que empezarán el año que viene. Ahora el doctor de la Higuera lo dirá con más exactitud, pero tenemos ahora un periodo en el cual toda esa información es muy importante para definir correctamente las licitaciones. De cara luego a cuando salgan los pliegos de licitación y demás, esa información la tendremos más específica para... Claro, sí. Fenomenal. Sí, no, la Sí. pregunta, Jesús, es totalmente procedente. Es decir, de qué, Claro, si es abaratar sobre qué. Claro, ¿Entiendes? exacto. Y abaratar sobre qué en este contexto, en España y en Andalucía. Claro, Tendrá que estar respondida, claro. vale, fenomenal. Voy a aprovechar una que tengo, ya que decía que estoy aquí. Tengo dudas con el protocolo. Que tiene el micro en la Y que mano. tengo el micro. La última vez, lo prometo. Tengo dudas con el protocolo transversal de incorporación al sistema. ¿Qué significa? O sea, no lo tengo claro. Sí, a eso se refiere a lo que es cómo vamos a aplicar, volvemos a lo mismo, no hay un protocolo Claro. normalizado de trabajo en ninguno de los sentidos que puede implicar la implementación clínica. Entonces eso simultáneamente tiene que ir desarrollándose. A eso se refiere al protocolo transversal de trabajo, ¿vale? A cómo vamos a integrar y cómo tienen que dar la información las plataformas que queremos Pero implementar. para incluirlas dentro de un sistema estandarizado. Dentro Eso del es, ¿no? hospital, claro. Muy bien. Tengo alguna pregunta más, pero prefiero no acaparar. Perdón. Quizás hay, bueno, luego puede hacer alguna. Quizás hay una filosofía que subyace dentro de lo transversal y es no hacer algo maravilloso, estupendo, pero que sea tan complejo o tan que le cueste a algunos hospitales implementarlo, porque haya una limitación sino que sea algo que pueda de manera transversal, es decir, de una manera general incorporarse. Lógicamente habrá que hacer una adaptación por parte de los expertos que lo utilicen, pero la filosofía es esa. Genial, aclarado. Sí, me gustaría por puntualizar, porque aunque el proyecto en concreto es un proyecto de compra pública precomercial, es decir, que al final lo que tenemos es un prototipo validado técnicamente, no estamos entrando en la fase de la adquisición por parte del SAS, pero en la lógica de las especificaciones funcionales de la solución, el escenario es la incorporación a la cartera de prestaciones del SAS. Y eso, como se ha comentado, introduce algunas restricciones, porque como sabéis, los requisitos de prestaciones de SAS significa para todos los usuarios en la igualdad de condiciones y con equidad de acceso, que es una de las barreras complejas que tenemos de incorporar nuevas soluciones tecnológicas en el entorno SAS. No se trata tanto de hacer un ejercicio de investigación o un ejercicio de análisis retórico, sino que el siguiente paso
es que la solución que se haya desarrollado, si demuestra además su validez, la aspiración es a que se transforme en una adquisición, en un procedimiento que será un procedimiento posterior, porque termina en la parte es importante. Muchísimas gracias. En relación con eso y con la pregunta tercera, que tiene algo que ver con el asunto y que también es pertinente, sobre si el producto debería demostrar validez analítica, validez clínica y utilidad clínica, ya comentaba antes, nuestra voluntad inicial es llegar a la demostración de la utilidad clínica, pero ni el marco temporal ni posiblemente el presupuestario, salvo que el mercado no aporte en esta fase previa a información o propuesta en el sentido contrario, entendemos que pues, se va a ver al final limitado a la validación técnica con biomarcadores, que es lo que estaba detalladamente contando antes el profesor Lorente, que estaba en la propuesta, con biomarcadores que ya han demostrado su validez clínica. Entonces, el foco va a estar puesto en la puesta a punto de validación técnica con esos biomarcadores. ¿Okay? No sé si sigo con alguna pregunta o el público quiere... Si algún asistente... Sí. Porque había alguna pregunta más, ¿no? Sobre el tipo de compra pública de innovación del proyecto. Es compra precomercial, ya lo he dicho, una compra es precomercial, no es tecnología innovadora ni asociación por la innovación. El protocolo transversal, ya de una pregunta que ya ha salido. Los valores, en cuanto lo podemos entender también, el número de pruebas, ¿no?, que estaban dentro de los indicadores, están hechas como una aproximación muy de tanteo, pero depende también de cuál sea la solución que se presente. Ahí admitimos propuestas en ese sentido. Los plazos que estamos manejando son, básicamente, ahora, y esto aplica también para patología digital, pero bueno, que me sería pertinente hacerlo. Tenemos abierto el procedimiento de consulta preliminar a mercado, que se abrió el 2 de octubre, se publicó en el perfil del contratante del Servicio Andaluz de Salud, en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía, y el límite máximo que hemos establecido es de 3 meses, quiere decir que la consulta preliminar termina dentro de 3 meses. La presentación de solicitudes, luego entraremos más en detalle, pero por dejarlo ahí claro y aprovecho, termina al mes, o sea, el 2 de noviembre. Una vez terminado el procedimiento de consulta preliminar a mercado, hay otros pasos que ya contaremos luego en más detalle en cuanto a la publicación. Es cuando empezamos, propiamente dicho, a la redacción de las cláusulas técnicas y administrativas de la licitación. Y nuestra expectativa es que la licitación salga en el segundo trimestre del año que viene. Hay un tope temporal que nos marca todo el procedimiento, porque son proyectos, tanto este como los otros, que están financiados con fondos FEDER del marco presupuestario 2014-2020, que es 2022. Quiero decir que hay un tope administrativo condicionado por FEDER que es de 4 años a partir de 19, 20, 21 y 22. Quiero decir que a final de 22 tenemos que tener liquidada la operación y nos queda luego margen de tiempo de justificaciones con Europa y con el Ministerio. La novena, yo creo que ha aclarado, entiendo que la presentación ha aclarado también en fijar cuáles son las prioridades y el orden de importancia. Bueno, pues tendremos también que ajustarlo. No están puestos por orden de importancia, el orden numérico no indica orden de prioridad de importancia. En la licitación final sí tendrán que figurar los criterios por orden de importancia, porque hay que explicitar los pesos y los criterios de evaluación de las condiciones y de los requisitos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Sí? Perfecto. Buenos días. Iris Faul, de Guardangel. Tenía una pregunta. ¿Las pruebas de biopsia líquida se tendrán que realizar en la Comunidad de Andalucía o también se plantea que se hagan en un laboratorio externalizado? ¿Está planteado en el proyecto o...? Pues eso es una buena pregunta. Porque, José, ¿quieres contestarla tú? No, quiero decir,
esto es el desarrollo de un, digamos, técnicamente un modelo inicial que pueda, a partir de ahí, el uso dependiendo de, digamos, la utilidad real que tenga y el uso que se le va a dar. O sea, yo visto desde fuera, la pregunta buena que tienen, es algo filosóficamente visto desde fuera, es algo que a nosotros, como personas implicadas en esta materia, nos gustaría que tuviese la suficiente cantidad de uso, en el sentido que fuese realmente útil, tanto como para que tuviésemos la necesidad de tener aquí, claro, porque hay tanto número de muestras que no va a estar mandando un hemograma a no sé dónde, pero este es el desarrollo digamos, la fase en la que nosotros estamos, es el desarrollo de un modelo, ¿no? Podría ser un modelo que combinase ambas... Pero que podría ser un modelo siempre, claro, es muy importante el tema de los plazos y los tiempos y las características. Pero, por ejemplo, en un país como España, enviar una muestra en pocas horas desde aquí hasta no sé dónde, Bilbao, que está un poco lejos de Sevilla, o cualquier otro lugar, pues no se tarda mucho. 48 horas, que sería un límite digamos, en cuanto a las CTCs, en los tubos especiales de preservación, se cumpliría sobradamente, y si el aparato tiene una capacidad de respuesta inmediata, en menos, o sea, 3-4 días también podría estar analizado. O sea, no, en esa fase no hemos entrado. A nosotros sí que nos gustaría, dentro de lo que es esta casa, el que esto sirviese para desarrollar algo que fuese tan importante, que fuese necesario que, si no cada hospital, pues cada X cientos de miles de habitantes o millón de habitantes hubiese la necesidad de una. Pero que si hay algo centralizado que es capaz de hacerlo mucho más barato y más rápido, no es un tema que nos Perfecto, compete. Gracias. De todas formas, entiendo que eso son aportaciones, consideraciones que en la consulta preliminar consideraríamos de interés que hicierais propuestas en ese sentido. Sí. Buenos días, yo soy Antonio Cañamero, del Complejo Hospitalario de Jaén. Tengo varias preguntas. La primera, técnicamente, ¿no sería más coste efectivo trabajar con DNA circulante libre en vez de con células tumorales? Y la segunda, ¿por qué centrarnos en cáncer de colon, mama y pulmón? Solamente porque ya la tecnología la tenemos, porque un paciente que no tenga un cáncer de vejiga no se puede también. Y la tercera, yo pienso que es un pensamiento, pienso que se va a terminar externalizando, porque si no somos capaces de nosotros mismos gestionar nuestras pruebas genéticas a nivel de soma o a nivel de array, y lo terminamos externalizando, pues yo supongo que esto de la biopsia líquida será también más rentable si lo externalizamos. Ya está, gracias. Vale, muy bien, muchas gracias. Muy buenas preguntas. Bueno, no es excluyente. DNA y célula tumoral circulante no solo no son excluyentes, sino que son complementarios, porque te dan información complementaria. Eso, por un lado. La compra pública innovadora no te dice uno u otro. Es que hay empresas, de las que hay aquí, que están más especializadas en biopsia líquida, centradas en DNA circulante, y hay empresas que están más centradas en CTC. ¿Por qué esos dos tipos de biopsia líquida? Porque son los dos tipos de biopsia líquida que ahora mismo se ha demostrado que tienen valor pronóstico y o predictivo, ¿vale? Y por eso estamos centrados. Como ha dicho antes José María, y creo que José también, está abierto, creo que ha sido José, el que está abierta, ¿vale? Pero el panel de expertos, que es una de las patas más importantes, la primera cosa que tenía que hacer esta CPI, concluyó que si lo que queremos es de verdad tener algo que se pueda aplicar, tenemos que basarnos en lo que ahora mismo es efectivo. Y lo que ahora mismo es efectivo es el DNA circulante y la célula tumoral circulante. La segunda propuesta, el tipo de tumor, vuelvo a lo mismo. Este tipo de biopsia líquida, vejiga fantástico, sí, y necesitamos marcadores, pero ahora mismo la biopsia líquida donde más avanzado está es en mama, en colon y en pulmón. Y no todas las biopsias líquidas. Dentro de esas dos tendréis la presentación y tenéis el documento con censo y todo lo que se va a meter en documentación pública. Se han escogido por el panel de expertos, no nosotros, el panel de expertos, los tipos de tumores que ahora mismo pueden beneficiarse de esa información, de esas plataformas que podemos aplicar. Y lo último, la externa. Pues yo esa prefiero que
que la conteste otra persona. Digamos, el desarrollo externo que te dé externamente el resultado fuera del hospital, estamos en la sanidad pública, no lo sé. Vale, que yo sí, contesto. Quiero decir, no, sí, perdón. Dime, disculpa, sí. No, bien, por lo que ha dicho María José, Antonio, la parte está, el tipo CTC y ADN libre dan información, no voy a decir totalmente diferente, pero diferente y complementaria, entonces está muy acreditada, por eso se hace no solo una de ellas, quiero decir. Para eso no haría falta una plataforma nueva porque ya se está haciendo. Punto 2, en cuanto al tumor, también la definición del tumor no era por donde hay más publicado y por lo tanto se pueden, digamos, hay más datos objetivos, sino también por centrar un poco, no es lo mismo tratar las muestras por parámetros, por referencia, por número de CTCs, por unidad, por muestra tomada y tal, no es lo mismo dejarlo abierto y decir, bueno, cualquier tipo de tumor, que sería lo ideal, que es hacia donde se va a ir, es decir, cualquiera que haga una plataforma en este sentido, que en un momento determinado pueda trabajar con mama, con pulmón, con colon, va a poder trabajar con un mínimo ajuste con cualquier otro tipo de tumor sólido. Entonces, por acotar un poco en el sentido de facilitar un poco el desarrollo y decir, bueno, pues yo cojo melanoma, pues no, pues ya a mí me gusta la próstata, o nosotros tenemos más experiencia trabajando en tumores, en osteosarcomas. Entonces, era un poco por acotar eso. Y lo otro, José María, creo que... Bueno, sí, que también es una pregunta que nos hacemos y que es pertinente, si externalización o no, pero no es objeto de la propuesta. Sí es verdad que de la información que genere el propio proyecto, entiendo, y aquí es un poco aventurado porque es adelantarse, el SAS tendrá que plantearse cuál es la opción que más rentable o más razonable de explotación de la solución. Vamos, de explotación, de utilización, de explotación en el sentido amplio. Hay un modelo de negocio del que la desarrolle y hay un modelo también de negocio, en este caso, de compra posterior por parte del SAS. No está definido todavía eso. Sí. El micro más cercano. Sí, es que es el allí, micro más... No, pero sí, puede venir aquí. No, déjalo. Sí. Hola, yo soy Joana de la plataforma Oncovin, de ADN tumoral circulante. Creo que es obvio, pero prefiero preguntarlo. No podemos abordar todo, porque yo me dedico al ADN tumoral circulante, no podemos también células tumorales. ¿Saldrá por lotes para poder aplicar? Vale, perfecto. Y después también saber si continuamos preguntando vía el mail que se proporcionaba para estas consultas hasta final de periodo de esta consulta preliminar, para poder aportar nuestra propuesta, o simplemente es para consultas más relacionadas con los pliegos. O sea, no me queda claro. Vale, sí, eso lo vamos a explicar en la parte general administrativa con más detalle posteriormente, ¿sabes? Vale, perfecto. ¿Vale? Y a la otra pregunta, la técnica, no sé si la otra era un comentario o era una pregunta. Sí, bueno, era corroborarlo, pero me comentaba así con un gesto que sí, que serán probablemente lotes que salgan diferenciados, entonces pues bueno, por ahí bien. Sí, tenía otra. Todos los marcadores que aparecen como mandatorios, ¿no? Si no abarcamos todos ellos, o quizás tenemos unos más en formato RUO, otros más en formato validación clínica, se puede hacer la propuesta solo con los biomarcadores que ya tenemos disponibles, o pretendemos abarcarlos todos porque estos son los que obligatoriamente se han decidido en el panel de expertos. Vale. Hay forma parte también de la parte administrativa. Las propuestas pueden ser por el total o pueden ser parciales. Es decir, no tiene por qué ser una propuesta que abarque la respuesta a todas las demandas. Vale. ¿Y digo, en las propuestas, en la fase en la que estamos. En la fase, que recuerdo que lo que estamos en la fase de definición final del proyecto / licitación. Perfecto, vale. ¿Y pueden incluirse
biomarcadores que ya tengan su validez clínica, que ya tienen el marcado IVD. Correcto. Y RUO. Perfecto, vale. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, soy Ángel Picher de la empresa Expedion. Se habla de CTCs, de DNA libre y descartado RNA y plaquetas, pero en la documentación preliminar se hablaba también de vesículas extracelulares y exosomas. Si podéis comentar algo más al respecto. Bueno, pues Juanjo, ¿quieres tú? Sí, como hemos comentado varias veces en el panel de expertos, se decidió que usar marcadores que estuvieran cualificados por la FDA o por la EMA, y actualmente tanto los exosomas, el microRNA o las plaquetas no tienen una cualificación actual. Entonces el panel de expertos decidió usar aquellos que tengan una cualificación y sobre todo que pudieran tener una respuesta terapéutica basada en esos biomarcadores. Por lo tanto, sí es cierto que cuando lo lanzamos pusimos todos los posibles biomarcadores, pero después del panel de expertos se redujo a aquellos que están actualmente cualificados en uso clínico. Estamos hablando mucho del panel de expertos, no sabéis quién eran los paneles de expertos, eso es un documento consenso que se os va a dar. Lo único que sí os digo es que parte de ese panel de expertos salió, creo que un mes después, en la revista Lancet, entre los expertos más importantes a nivel internacional, no nacional, a nivel internacional. Y que conste que la exclusión de exosomas y del microRNA se hizo con mucha tristeza por nuestra parte, porque en nuestra línea de investigación ahora mismo mantenemos DNA libre, mantenemos CTCs, pero los MIRNA, los miRNA y los exosomas estamos ahí, pero se entendió por ese panel de expertos que, es decir, era... Teniendo en cuenta los plazos, los presupuestos, lo tal, en esta licitación era algo muy forzado e imposible. Quisiera pedirles a ustedes algo que a priori no había ni tiempo ni soporte económico para poder realizarlo. Muy bien, como tenemos un programa muy apretado, una última pregunta. Soy Víctor González, director de I+D de Atris Health. Tengo una pregunta sobre la validación. Dentro de lo que sería el coste o el precio de esta licitación, ¿entraría la validación de la solución planteada o es posterior? La validación técnica. La validación clínica. La validación clínica entra después. No sé si José María quiere hablar más que yo de esto, pero la validación clínica entra después. Era parte de una pregunta que había ahí. Sí. Primero hay que hacer una validación. Entiendo que los biomarcadores que hemos priorizado, que se ha priorizado basada en la información de expertos, son biomarcadores que ya tienen demostrada validez clínica, o sea que miden lo que miden tiene relevancia desde el punto de vista clínico. Fundamentalmente perseguimos validación técnica de las soluciones con esas condiciones. Si la utilidad clínica, que es lo que realmente tiene importancia para el SAS, eso es decir, que el biomarcador sirve para mejorar la vida de los pacientes o por lo menos para optimizar el tratamiento, creo que no tenemos margen ni de tiempo ni económico para hacerlo. Y por tanto no está excluida de entrada, pero posiblemente, salvo que alguien pueda plantear una propuesta en el marco económico de la licitación que pudiera incluir utilidad. O sea, no es un requisito. No es un requisito. Porque es lo que te ha dicho José María, los marcadores están validados. La validación técnica te va a definir que efectivamente la plataforma es capaz de a ver, que yo he querido, pero ellos me han convencido de que eso no es posible. Y tengo otra pregunta que es un poco más técnica, hay dos cuestiones que van un poco encontradas. El tiempo de respuesta y la capacidad de multiplexar o de hacer varias muestras en el mismo, ¿no? ¿Podéis explicar un poco? Varios marcadores dentro de una misma muestra. Bueno, tú hablaste antes de varios pacientes, ¿no? A la vez, ¿no? Claro. Entonces, quiero decir, son dos cuestiones que disparan en sentidos contrarios, ¿no? Sí. Si podéis explicar esto un poquito, ¿qué vais a priorizar? Es decir, si vais a priorizar la posibilidad mejor de un tiempo de respuesta muy corto, que entiendo que esto para las CTCs es importante y en cualquier caso es importante, o vais a priorizar la capacidad de incorporar muchas muestras a la vez, ¿no?
Sí, vamos a ver. Tú ten en cuenta, con permiso del tuteo, o tenga usted en cuenta, Víctor, que al médico que toma una muestra o que ordena en un momento determinado, prescribe que se tome una muestra y se haga un análisis, el que el aparato lo haga de uno en uno, el que alguien esté toda la noche para sacar los resultados y tal, le importa poco si la muestra le llega en un plazo X determinado, que es el que él está esperando. Entonces, dentro de eso habrá que efectivamente hacer un balance con esto. Quiero decir, cuando yo he hablado de que procese múltiples pacientes a la vez, o que procese múltiples pacientes en cuanto a múltiples muestras a la vez y que lo haga tal, es porque yo he visto desde fuera, sin ser ingeniero industrial, creo que eso puede ser más efectivo que si se hace uno a uno. Igual que multiplexar, que a lo mejor no lo he mencionado específicamente, me refería a que sea capaz de determinar en una misma, digamos, corrida de la muestra, que sea capaz de detectar diferentes tipos de marcadores. Eso es algo que, digamos, dependerá del diseño del aparato. Por mí, un aparato que haga una muestra de una en una, eso es un tema pero que la haga muy rápido y tal, y que sea capaz de dar una respuesta tal, es igual que si el aparato hace de 100 en 100. O sea, es el tiempo, en realidad, ¿no? Sí, claro, el tiempo y el coste que eso tiene. Nosotros partimos de la base de que todo lo que se hace de una manera más conjunta y metal acaba por ser más económico. A lo mejor en algunos aspectos determinados no lo es, ¿entiendes? Pero que es ese en el sentido, la pregunta es buena. Perfecto. Pues si les parece, cerramos la parte de exposición de biopsia líquida y aquí vamos del tirón. Y del tirón, si os parece, pues vamos a pasar a la presentación de patología digital.